Bendiciones a todos. Les habla el pastor Elvis Trujillo desde aquí de Calgary, Alberta, pastor de la iglesia familiar, eh, Ministerio Hispano de First Assembly, con quienes estamos trabajando por la gracia de Dios. Eh, Quería hoy día compartirles una palabra de parte del Señor, de algo que Dios ha puesto fuerte en mi corazón en estos días. Yo creo que hoy más que nunca el corazón del hombre está volviéndose a Dios, porque ¿quién nos puede sacar de esto? No son los gobernantes, no son las autoridades, ni aun los científicos no podrían hacer nada sin Dios, ni aun los médicos, ¿no? Vemos la fragilidad del hombre, la impotencia, pero yo creo que sí, acá Dios tiene que intervenir. Y creo que Dios es soberano. Él sabe todo lo que está pasando. Él no está exento de todo lo que estamos viendo en estos días. Y creo yo que lo que estamos viviendo hoy nos lleva a reflexionar. Yo creo que tenemos que sacar muchas lecciones de todo lo que estamos viviendo. Y yo creo que es tiempo oportuno para meditar profundamente en el valor de la vida, la fragilidad del hombre. Y cómo el hombre no es nada del futuro, ¿no? Uno no sabe lo que le depara el futuro. Pero la palabra que hoy quiero compartirles está basada en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo. Voy a leer algunos versículos porque usted puede leer en casa. Y también algo que estaba haciendo en estos días. En el mes de abril tomé algunos días para orar, para ayunar, para meditar, porque tenemos la necesidad. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? Y yo creo que una palabra que Dios nos llama hoy, si tú quieres ser restaurado en la unción, en el poder, en la autoridad que Dios quiere para la iglesia, lo que tenía la iglesia apostólica en el libro de Hechos, esa autoridad que tenía Jesús. Si queremos ser restaurados a esa posición, ¿no? Antes de la venida de Cristo, arrepentimiento es el llamado de Dios para ser restaurados. Quizás uno diga, pero el arrepentimiento es para la gente que no conoce a Dios, que está perdida, que está en el alcohol, o está en la droga, o está lejos de Dios. No, lejos de Dios, no. Hoy el arrepentimiento que Dios llama es a la iglesia, es al cuerpo de Cristo. Y rápidamente quiero leer Isaías capítulo 55 en la Nueva Versión Internacional, del verso 1 al 3, que dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes los que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Y el verso 12 y el 13 dice: tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados nos acusan, nuestras rebeliones no nos dejan, conocemos nuestras iniquidades, hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios, fomentamos la opresión y la traición, proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. El pueblo tiene que confesar su pecado para ser restaurado. Y creo yo que Dios hoy está purificándonos, está lavándonos, está limpiándonos, porque yo creo que luego que pase esto vamos a entrar a un mover de Dios. Siempre han habido estas enfermedades y pandemias en toda la historia de la humanidad. Y Dios siempre ha estado activo desde que creó al hombre. Vimos toda la historia en los tiempos de Noé, en los tiempos de Abraham, de Lot, ¿no? Los juicios que venían. Pero Dios siempre ha estado en la historia. Y hubieron muchas plagas en toda la historia. Esto no es algo nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? Solo que hoy, con tanta tecnología y conocimiento, el hombre se ve limitado. Pero Dios está también en el asunto.
Yo creo que no es que Dios crea todo esto, es el hombre mismo, es lo que provoca muchas cosas, es consecuencia de las decisiones y las acciones nuestras. Dios es un Dios santo, un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor, pero también Él es un Dios que es justo. Él es un Dios que es recto. Él es un Dios que no tolera el pecado, un Dios que no tolera la maldad, que no tolera la apariencia, que no tolera la mentira. Un Dios que se cansa cuando algo no está puro, cuando algo está contaminado, cuando algo está mezclado y cuando lo que ofrecemos a Dios no es puro, no es genuino. Dios dice, stop, un momento. Yo no puedo esto soportar. Yo no puedo esto permitir, ¿no? Dios nunca va a permitir. Hoy vemos tanta maldad y cómo aún el pecado se introduce, ¿no? Y cómo el pecado puede meterse, ¿no? Aún dentro de la iglesia. La iglesia, el estar en la iglesia no es garantía de que todos estamos bien. En la iglesia van de todo, ¿no? A veces me dice, pero si él va a la iglesia, ¿cómo puede vivir así? Es que la iglesia es para todos. Para buenos, para malos, para ricos, para pobres. Es para todos la iglesia. Y la iglesia no es garantía de que estamos en una correcta comunión con Dios. Pero Dios hoy día nos está llamando a la iglesia a un sincero arrepentimiento. Y nunca puede haber comunión con Dios cuando hay pecado, porque el pecado cierra los oídos de Dios. El pecado cierra los ojos de Dios. El pecado cierra los cielos. Cierra la bendición de Dios. Cuando la maldad compartí el domingo, la maldad había en Israel en los tiempos del rey Acab, ¿no? Y de Jezabel, ¿no? Cuando había tanta maldad, Dios dijo que no. Elías solo el profeta, para que no hubiese lluvia por 3 años y medio. Y no hubo lluvia a causa de la maldad. Y era por causa, no de Elías, era por causa de las malas acciones del rey Acab. Y así es Dios, o sea, es el hombre que provoca todo esto, lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, Dios quiere que mi servicio a Él esté limpio, que levantemos manos santas, sin ira ni contienda. Dios quiere eso de nosotros, que seamos transparentes, que seamos claros, que seamos íntegros. Eso estoy hablando yo a muchas personas que me toca como pastor decirles, ¿no? Es tiempo de limpiar la iglesia, es tiempo de purificarnos, es tiempo de volver a Dios, pero de volver a Dios con todo nuestro corazón. Y dice Dios, no es que se ha cortado la mano de Jehová, no es que se ha cortado su oído para oír, no es que sus ojos se han cerrado, sino es que los pecados que hay han cerrado los ojos, han cerrado los cielos. Y cuando Dios no está, viene la maldad, vienen muchas cosas. Y Dios quiere que en esta hora podamos meditar profundamente. Y Dios dice en la palabra, ¿no? Todos lo decimos, 2 de Crónicas 7:14, eso es clave. Si mi pueblo se humillare y buscaren a Dios y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. O sea, eso es claro. No es que van a arrepentir la gente que no conoce. Sí, también pueden arrepentirse, pero Dios nos llama a ellos ahorita. Sino Dios está llamando a la iglesia. No es al gobierno. No es a las personas que están en la calle. No es si mi pueblo se humillare. Y también Isaías le dice al pueblo, ¿no? Es el pecado que ha separado. Y todo pecado que hacemos, sea contra mi hermano, sea contra mi prójimo, sea contra mi autoridad, sea contra mi jefe, sea contra mis líderes, sea contra mi pastor, todo pecado que uno hace es un pecado contra Dios. Por eso David va a decir, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, ¿no? O sea, todo pecado que yo haga contra alguien es un pecado contra Dios. Toda mentira, todo robo, toda pecado de adulterio, todos malos pensamientos, celos, etcétera, es un pecado contra Dios. Porque tú y yo somos creación de Dios. Y cuando no hacemos lo correcto, dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que un llamado para todos nosotros, como líderes, pastores, como iglesia, como miembros, es que volvamos los ojos a Dios y que nos arrepintamos sinceramente. Yo creo que todo esto va a pasar, pero en las manos de la iglesia está que esto pase. En las manos nuestras, yo me gozo que están convocando a oración, que están convocando a ayunos, que están convocando, ¿no? Movilizando a la iglesia para orar, para clamar por una intervención de parte de Dios. Así que no perdamos tiempo, sigamos orando, sigamos clamando a Dios, sigamos examinándonos, sigamos autoevaluándonos y preguntémonos,
de qué tenemos que arrepentirnos, de qué tenemos que dejar de nuestra vida, qué tenemos que cambiar de nosotros, qué no hemos estado haciendo, qué hemos dejado de hacer, qué estamos haciendo que a Dios no le agrada, qué estamos haciendo que a Dios no le ofende. Y es tiempo de evaluarnos, es tiempo de purificarnos. Pablo le dice a Timoteo: quiero pues que los hombres levanten manos santas, sin ira ni contienda. Dios quiere que los hombres levanten, ¿no? Para que mi oración llegue al cielo, para que mi oración tenga alcance a la presencia de Dios. Tenemos que limpiarnos. Si no, serán pura palabra. Si no nos purificamos, si no nos limpiamos, nuestras oraciones no van a llegar a la presencia de Dios. Pero si de verdad nos arrepentimos, las oraciones que hagamos tocarán el corazón de Dios. Y Dios va a intervenir. Y Dios va a obrar. Quizás no hemos tomado en serio las cosas de Dios. Quizás no nos hemos comprometido de verdad con Dios. Pero hoy es tiempo de que todo lo que a Dios ofrezcamos sea de corazón. Todo lo que a Dios demos no sea solamente de nuestra boca. Como decía, ¿no? La palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que, mis amados, como siervo de Dios, de parte de Dios, el llamado es a la iglesia a arrepentirnos y a buscar a Dios. Porque Dios no escucha la oración. ¿Por qué? No es que Él esté sordo, no es que Él no vea, sino es el pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Y el pecado hace que los cielos se cierren. Así que termino con esto. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que cambiar? Revisemos nuestras motivaciones. Revisemos nuestras actitudes. Revisemos lo que hay dentro de nosotros. Digamos, como decía el salmista en el Salmo 139, ¿no? A los 2 últimos versículos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno, Señor. Quiero que hagas una oración. Si tú no conoces a Dios, entrégale a Jesús tu corazón. Dios está hablándonos que el hombre sin Dios no es nada. Y para la iglesia, volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Sigamos clamando a Dios y sigamos pidiéndole perdón a Dios. Sigamos clamando misericordia. Sigamos humillándonos delante de Dios, porque Dios va a intervenir. Pero tenemos que quitar todo lo que a Dios no le agrada. Hagamos una oración corta. Padre, en el nombre de Jesús, lloro por cada hermano, lloro por la iglesia, lloro por tu pueblo, Padre, para que tú, Señor, nos derrames un espíritu de quebrantamiento, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, y que podamos volver de corazón a Dios en estos días, para que tú intervengas, Padre Santo, que todo lo que hagamos te honre, que todo lo que hagamos, Padre, Señor, te glorifique a ti, Padre. Y perdona, Padre, el pecado de tu pueblo. Perdona la iniquidad, Padre. Perdona la maldad que hay de nuestros pueblos, Señor amado. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Nos humillamos delante de ti, Padre, y pedimos que tú intervengas en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y estaremos conectados en otro siguiente video también. Un abrazo y muchas bendiciones. El pastor Elvis Trujillo para servirles. Hasta pronto.